Dios le bendiga, hermano, que me escuche en este momento. Es una gran bendición, el privilegio que el Señor nos permite, el estar para servirle a través de la predicación de la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera que abriera su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 8 y 9. Con la ayuda del Señor voy a estar enseñando bajo el tema el infierno, una realidad de la que no se quiere hablar. San Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor de esta manera: Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en esta hora que abra los corazones de aquellos que van a estar escuchando esta palabra, y que tu palabra entre hasta lo más profundo del corazón, Señor, y ella, como semilla que tú envías, produzca frutos abundantes en cada uno de los que escuchan. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder predicar tu palabra. Dame de tu gracia, Señor, de tu denuedo, para poder ser de bendición para la iglesia y para todo aquel que me escuchara, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Como todos sabemos, ya sea de una manera amplia o simple, cuando hablamos del infierno nos referimos a un lugar de tormento, a un lugar de dolor, a un lugar de castigo, a un lugar de fuego, a un lugar donde la gente no quiere ir a parar. Pero hoy, lamentablemente, en muchas iglesias no quieren hablar de este tema, porque la gente no quiere escuchar de esto. Lamentablemente, muchas iglesias tienen una iglesia al gusto del consumidor, porque los hermanos o las hermanas no quieren escuchar de temas que aflijan su corazón o que aflijan su alma o que, según ellos, traume la mente de los niños que pudieran estar escuchando. Hay un principio en la mercadotecnia, si se le puede llamar principio, pero la mercadotecnia dice: si usted quiere tener éxito en la venta de su producto, usted tiene que hablar solo de las bondades de su producto. Los otros temas deben eliminarse. Lamentablemente, la iglesia, en pro de que las multitudes lleguen a llenar sus sillas y en pro de mantenerlas ahí, han eliminado los temas que en verdad la gente necesita escuchar para poder salvar sus vidas. Y por eso es que mucha gente hoy, muchos ministros del Evangelio, no quieren hablar del infierno. Es una realidad de la que no se quiere hablar, porque ninguno quiere asustar a sus ovejas. Dicen algunos: si hablo del infierno, se van a asustar y van a dejar de venir. Si hablo del castigo eterno, si hago del juicio de Dios, es un tema negativo, es algo que no quiere escuchar la gente, dicen algunos ministros. Están empleando o utilizando los principios, si se le pudiera llamar principios, mejor llamémosle conceptos, los conceptos de la mercadotecnia para llevar o para gobernar sus iglesias. El infierno es una realidad, y aunque no se quiera hablar de él, la palabra de Dios habla del infierno. Habla claro, así como habla del cielo, también habla del infierno. Y es importante que toda persona, todo cristiano nacido de nuevo, sepa la realidad de un infierno que existe. Muchas personas hoy tienen un falso concepto del infierno, y aún así se enseña en muchas universidades, en muchos colegios, incluso en muchas iglesias. Se enseña un falso concepto del infierno. Muchas personas, muchos predicadores, si a la verdad tal vez no niegan que exista un infierno, porque sería quizás demasiado
obvio querer tapar el sol con un dedo, pero entonces lo presentan de una manera falsa. Lo presentan y lo enseñan con un falso concepto de él. Y así la gente va creciendo en el evangelio o caminando en la vida cristiana teniendo un falso concepto del infierno. Y escúcheme bien, si el infierno no fuera importante, si el tema del infierno no fuera importante, Jesús no hubiera tocado ese tema para nada. Pero el tema del infierno es tan importante como es el tema de la salvación, como es el tema de la sanidad divina. No podemos solamente predicar aquellas cosas que la gente quiere escuchar. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, predicarla y no enseñar falsos conceptos de aquellas verdades que tal vez incomoden, pero tienen que predicarse y enseñársele a la gente. Muchos creen, y así lo enseñan, que el infierno es aquí en esta tierra, en esta vida. Viene gente y le dice: no, mira, no te preocupes, el infierno es aquí en la tierra el infierno. Otros creen que el infierno son las consecuencias de las malas decisiones que se han tomado en la vida. Por ejemplo, hay personas que están en la cárcel por no haber regido su vida de una manera buena, justa, bajo el concepto, el consejo y la doctrina que está en la Biblia. Entonces están en la cárcel. Entonces mucha gente dice: vos estás en la cárcel, estás viviendo tu infierno. Enseñando a la gente que el infierno no es algo que está después de la muerte, sino que el infierno es algo que se vive aquí. Hay otras personas que también enseñan que el infierno es tener una enfermedad mental. Y muchos creen que las personas que están internadas en esos hospitales donde tratan la enfermedad mental, muchos creen que esos son los infiernos a los cuales la Biblia se refiere. Esto es enseñar un falso concepto del infierno. Y lamentablemente muchas personas se aferran a estos falsos conceptos y creen que ese es lo que Dios enseña. Incluso hay religiones, sectas, que predican que no existe un infierno, porque ellos se apoyan en la idea o en el pensamiento de que Dios es un Dios de amor, y que siendo un Dios de amor, ¿cómo Dios puede enviar personas al infierno? ¿Cómo un Dios de amor puede elaborar o hacer un lugar de tormento? Los testigos de Jehová son los que enseñan que no hay tormento, que no hay infierno. Y así andan predicando de casa en casa, dándole a la gente una falsa enseñanza, pervirtiendo el evangelio, haciendo apostatar a muchos de los que algo saben de la escritura. Y el final va a ser un final en el cual se van a llevar una sorpresa inmensa. Y es porque el hombre, en su afán de vivir a espaldas de Dios, el hombre en su afán de establecer su voluntad propia, el hombre en su afán de establecer su justicia propia, interpreta a su manera lo que la Biblia dice. Los falsos conceptos del infierno habitan en toda clase de mentes: profesionales, obreros, empleados, ricos, pobres, cristianos, no cristianos. Mucha gente, por millones, tienen un falso concepto del infierno. Por eso viven como quieren. Viven a espaldas de Dios, viven haciendo su propia voluntad, viven haciendo su propia justicia, porque ven que el infierno es un lugar en el cual la gente se puede librar. Un lugar donde hay que vivirlo aquí, hacerle fuerza, echarle ganas, y que pues tiene que pasar tarde o temprano. Jesús mismo fue quien enseñó acerca del verdadero concepto del infierno. Y yo quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que veamos los versículos bíblicos, algunos versículos bíblicos que el Señor Jesucristo citó cuando predicaba el Evangelio del Reino en esta tierra. Hay que recordar que según la Biblia, quien más habló del tema de la condenación eterna fue nuestro Señor Jesucristo mismo. Esto es importante resaltarlo.
quien habló del tema del infierno, del juicio de Dios, de la condenación eterna, fue nuestro Señor Jesucristo. Si no aceptamos creer lo que nos advierte sobre este asunto, hablando del infierno, ¿cómo podremos evitar que la gente vaya a parar allí? Hay cristianos de que tratan de tomar los textos bíblicos a su conveniencia, sacan un texto para tener un pretexto y hacer cosas que no deben hacer. Pero es Jesús quien habló la revelación, quien habló la palabra de Dios, quien habló la verdad de las cosas, tanto aquí en la tierra como en las eternas. Y una de las cuales habló fue el verdadero concepto del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22. El Señor Jesucristo habla con relación al tema y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí menciona el Señor Jesucristo que hay un lugar llamado infierno y que es de fuego. El Señor Jesucristo habla de que hay cosas que se van a ir a pagar allí. San Lucas capítulo 12 versículos 4 y 5, también el Señor Jesucristo habla acerca de la realidad del infierno. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Fue el Señor Jesucristo quien trajo el tema del infierno ante todos aquellos que necesitaban escapar de ir a ese lugar. Originalmente el infierno fue creado por Dios, pero no fue creado para que los hombres fueran a parar allí. El infierno fue creado para castigar la maldad. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. La palabra del Señor así lo revela. Ya vamos a ver los versículos bíblicos. Pero quiero que usted entienda. A veces sectas que andan predicando de casa en casa andan tergiversando. Y no es que a veces, sino que andan tergiversando la verdad de Dios. Sí, Dios creó el infierno. Un Dios de amor, pero recuerde que también Dios es un Dios de justicia. Él creó el infierno no para que los hombres fueran a parar allí. El infierno fue creado por Dios para castigar la maldad, para castigar la rebeldía, para castigar el pecado, para castigar toda aquella situación, todo aquel acto o actitud que el ser humano hace deliberadamente para dañar a otras personas, para dañar, para oponerse a Dios, a su palabra. San Mateo 25, 41, Jesús sigue hablando del tema del cual hoy nadie quiere hablar, pero Él sí quiso hablar de este tema. San Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está el origen del infierno. Cómo Dios viene y hace el infierno, lo prepara para que el diablo y sus ángeles vayan a pagar ahí todos sus actos de maldad. El infierno es descrito en la Biblia como fuego eterno, como infierno de fuego, como un lugar de tormentos, el lago de fuego que arde con azufre, donde hay gusanos que nunca mueren, donde el fuego nunca se apaga, prisiones de oscuridad. La palabra del Señor tiene cada referencia y vamos a ver 3 referencias de ella para que usted se dé cuenta que esto está allí en la palabra del Señor. Y aunque hoy el infierno sea un tema del cual no se quiere hablar, los hijos de Dios, los siervos de Dios sí están interesados en hablar de este tema. No con el punto, no con la intención de crear una angustia, una aflicción sobre la gente, sino estamos motivados por el amor de Dios para que la gente sepa que después de esta vida está la vida eterna.
Mucha gente dice, después de esta vida no hay otra, pero la Biblia dice que hay una vida eterna. Y dependiendo de cómo nosotros hayamos vivido nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida eterna tendrá un destino o en el cielo con Dios o en el infierno en tormentos. Apocalipsis 19:20, el Señor Jesucristo sigue hablando, porque si usted recuerda, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Dice el Señor en su palabra, Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro a un lago de fuego que arde con azufre. Ahí tenemos uno de los puntos en los cuales se conoce el infierno. Lago de fuego que arde con azufre. Es la palabra de Dios la que nos da el camino, el sendero por donde nosotros debemos ver y poder entender de lo que Dios habla en su palabra. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 44 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es importante que notemos que aunque hoy la gente, que aunque hoy los pastores no quieran hablar de este tema, de estos temas tan importantes, tenemos que hablar. La iglesia es la voz de Dios en esta tierra. La iglesia somos la voz profética de Dios y tenemos que anunciarle al pueblo todo el consejo de Dios. No solamente lo que la gente quiere escuchar. Lamentablemente, por causa de la maldad del hombre, lamentablemente por causa de cómo el hombre vive en rebeldía, hoy el infierno es también el lugar donde van a ir a parar todo hombre y mujer que rehúse arrepentirse y reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Por eso se predica el tema del infierno. Por eso no debemos dejar de enseñar esta doctrina básica del infierno. Porque todo aquel que muere en pecado, todo aquel que muere a espaldas de Dios, todo aquel que muere siendo enemigo de Dios, no va a ir a parar al cielo, va a ir a parar al infierno, a un lugar de tormento, a un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde hay gusanos que nunca mueren, donde hay oscuridad, donde nunca se va a poder salir de allí. Por eso es importante hablar de este tema, porque mucha gente está llegando a esos lugares hoy por montones por no querer venir a los pies del Señor Jesucristo, por no aceptar la salvación que el Señor Jesús les ofrece desde hace 2000 años aproximadamente. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15 y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es importante que las personas, que todo ser humano, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, tiene que asegurarse que su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo logramos eso? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, como el Señor de nuestra vida, viviendo como Él le agrada, viviendo el Evangelio, viviendo en un espíritu de obediencia, de fe, cambiar un nuevo nacimiento. Nuestros nombres entonces son inscritos en el libro de la vida. Llegará un día donde se va a entregar cuentas a Dios, y todo aquel que no se halló inscrito en ese libro, a través de Jesús, va a ser lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes,
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por eso es importante hablar de estos temas, porque la gente no sabe, la gente está viviendo como ellas quieren, la gente está viviendo a espaldas de Dios y creen que lo están haciendo bien, que deben seguir así. La gente piensa que el cielo les espera. Algunos piensan de que solamente siendo buenos van a poder ganar el cielo, y la Biblia no dice así. La Biblia da bien cómo es que uno puede entrar al cielo. La Biblia dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único hombre. Jesucristo es la única persona que puede evitar que el ser humano vaya a parar a este lugar de tormentos. Y aunque el infierno hoy sea una realidad de la que no se quiere hablar, pero eso no significa que no exista. Nosotros, los siervos de Dios, algunos sabemos, muchos por miles también, que sí estamos queriendo hablar de esto porque vemos importancia en que la gente no debe ir a parar ahí cuando ya tenemos la respuesta para no ir a parar a ese lugar. La respuesta es el Señor Jesucristo. El Señor vino a morir en la cruz del Calvario para evitar que las personas fueran a parar al lugar de tormento llamado el infierno. El tema del infierno es igual de importante como los demás temas que la palabra de Dios habla. Si a la verdad suena un tanto incómodo escuchar estas verdades, pero debemos escucharla para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Tal vez usted dirá, hermano, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo hace muchos años, yo voy para el cielo. Bendito sea Dios por eso, amado hermano, amada hermana. Pero si usted es cristiano y sigue tomando, si sigue adulterando, si sigue fornicando, si sigue robando, si sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes cuando usted no tenía a Jesús en su corazón, quiero decirle que usted necesita arreglar su vida. Usted necesita nacer de nuevo. Quiero decirle que el cielo no es el destino al cual usted va a llegar. Quiero decirle con el amor del Señor que el infierno es el lugar donde usted va a ir a parar por hacer la maldad, por ser transgresor. Usted tiene que entrar en una nueva relación y comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Digo esto porque muchos cristianos hoy van a las iglesias y creen que van para el cielo solamente porque se congregan, solamente porque han comprado una Biblia de estudio, solamente porque son amigos del pastor, solamente porque levantaron la mano e hicieron una oración, y muchos creen que con eso ya estuvo todo. Pero no es así. La Biblia dice que no es así. Muchos en aquel día, dice la Biblia, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Mas el Señor Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. El ser cristiano no solamente es asistir a una iglesia. El ser cristiano es vivir como Cristo pide que vivamos según la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar estos mensajes, porque estos mensajes confrontan nuestra vida. Estos mensajes confrontan nuestra conciencia. Y debemos nosotros escuchar lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia, porque el Señor Jesucristo está a punto de venir por ella. El Espíritu Santo necesita trabajar en el corazón de muchas personas, aun aquellas que se congregan, para que puedan ellas resetear su vida y comenzar de nuevo. Muchos hermanos, muchas hermanas necesitan cambiar de vida. Necesitan ser guiados a un arrepentimiento por los pecados que se están cometiendo. De lo contrario, si llegaran a morir en sus delitos y pecados, el infierno sería el destino que les esperaría. Pero hoy hay nuevas buenas noticias para usted. Podemos escapar de ahí. No tenemos que ir a ese lugar.
Debemos quitar las piedras de tropiezo que originan en nosotros el pecado. Si hay cosas que sabemos que estamos haciendo, que no debemos hacerlas, pidámosle ayuda al Señor Jesús para que nos ayude a dejar de hacer esas cosas. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Jesús está diciendo, al precio que sea, deja de hacer lo que estás haciendo, porque vas a ir a parar al infierno de fuego, porque vas a ir a parar al lugar de tormento, donde yo no quiero que vayas, dice el Señor. Jesucristo viene por su iglesia. Y si en lo que esperamos el rapto de la iglesia, la muerte nos sorprende, y si llegamos a morir en pecado, quiero decirles que no vamos a ir a parar al cielo. Si morimos en un pecado deliberado que no hemos querido poner en el Calvario, nos vamos a llevar una gran sorpresa. El infierno es el destino eterno que tendrá que enfrentar muchos hermanos en Cristo por estar viviendo a espaldas de Dios, por estar viviendo una máscara, por estar viviendo solamente algo de afuera y no de adentro. Le aseguro que usted no quiere ir allí. Le aseguro que usted no quiere ir a parar a ese lugar. El infierno es un lugar espantoso, un lugar de aflicción, de dolor, un lugar en el cual nunca se va a poder salir de allí. Entregue su vida por completo al único que puede salvarlo de las llamas del infierno. Jesucristo, el único Dios verdadero, el único Dios que salva, aquel que vino, nació de María, creció, habitó entre nosotros, pero vino a morir en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre y muy pronto vendrá por su iglesia. Jesucristo es su nombre, Rey de reyes y Señor de señores, el único Dios verdadero, el único Dios que salva. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es la respuesta para usted. Jesucristo es la única esperanza que usted tiene para salvar su vida. No importa cuántos años tenga de vivir en el cristianismo, pero si usted está viviendo en pecado, usted tiene que arreglar su vida. Si usted que me está escuchando nunca ha recibido a Jesús en su corazón, hoy es el tiempo para que lo reciba, para que busque una iglesia, busque al pastor y dígale, yo necesito comenzar a caminar en esta nueva vida. Oro para que Dios lo guíe, amado hermano, oro para que Dios lo guíe, amado amigo, y pueda usted encontrar la salvación de su alma y no vaya a terminar en un lugar de tormento. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.